punto 1 de este final. Dice sea f de x y nos dan una función cuadrática expresada de forma factorizada. A ver si la puedo agrandar un cachito para que se vea bien, después la achico. Bueno, derechita. Ahí está. Entonces, nos dan una cuadrática expresada de forma factorizada. Tiene como gráfico una parábola cuyo vértice es el punto B y tenemos que encontrar el vértice. Bien, si yo tengo una parábola y me dan las raíces, si esto es x menos 1 es porque una raíz es 1, y si es x menos 5 es porque la otra raíz es 5. Acuérdense que las raíces son estas, son el que me hace 0 ahí. Entonces, yo tengo una raíz en 1 y una raíz en 5. 5 menos 1 o 5, o puedo hacer 5 menos 1, que es 4, y tengo 4 lugares, es decir que a los 2 lugares voy a tener el vértice de la parábola. O puedo hacer 5 más 1, 6, dividido 2, acuérdense, sumamos las raíces y las dividimos por 2, es 3. Sé que en 3 tengo el vértice de la parábola, el vértice en x. Para encontrar el vértice en y, lo que hago es ponerla en la función que me dieron, en f de x. Entonces hago f de 3, que va a ser 5 medios por 3 menos 1 por 3 menos 5. Esto me da 5 medios. 3 menos 1 es 2. 3 menos 5 es menos 2. Este se me va con este y me queda menos 2 por 5 menos 10. Entonces, 3 menos 10 es el vértice de la parábola que me piden. Es decir, que va a estar por acá abajo. Lo que suena, bueno, horrible, pero no importa. Es una parábola cóncava hacia arriba porque este es positivo, pero bueno, ese es el resultado. Bueno, pregunta 2. El área de la región comprendida entre el gráfico de f de x, que es una cuadrática cóncava hacia abajo, y g de x, que es una cuadrática cóncava hacia arriba. Ninguna de las dos cuadráticas tiene movimiento en el eje x, se mueven solo en el eje y porque no tiene el término lineal. Entonces, vamos a ver un cachito cómo sería la situación de esto. Esto es y, esto es x. La primera, f de x, que es la que voy a hacer en rojo, es cóncava hacia abajo, pasa por el punto 5, ahí, 5, y es cóncava hacia abajo. Pim, pasa por acá. Esa parte es la que no nos interesa y esta parte es la que sí nos interesa. Es menos x cuadrado más 5, es decir que las raíces son menos raíz de 5 y más raíz de 5. Esto solamente para analizar la situación. Y después, la verde tiene el vértice y la ordenada al origen, coinciden porque no tiene corrimiento en el eje x. Es 3 y de ahí va para arriba y va para arriba de este lado también. No hace un... ahí, suavecito. Bien, tenemos que encontrar este punto, que es donde se juntan las dos. Para eso las vamos a igualar. Entonces, siempre que buscamos un punto de intersección, tenemos que igualar. Menos x cuadrado más 5 es igual a x cuadrado más 3. Paso para acá y me queda 5 menos 3 es 2, es igual a 2x cuadrado, con lo cual el módulo de x es 1, entonces se van a encontrar en menos 1 más 1. No me interesa el menos 1 porque me piden entre 0 y 3, es decir, entre 0 y 3, que va a estar como por acá. 3.
vamos a analizar la situación. Vamos a hacerlo un poquito más abierto, así en algún momento se me junta con el 3, así. Bien, vamos a analizar la situación. Dijimos que este era el punto 1. Dijimos que esta parte no nos interesa, así que chau parte. Vamos a analizar esta situación. Bien, necesito el área comprendida entre los gráficos. Es decir, voy a necesitar este pedazo y hasta 3 este otro pedazo. Bien, en no me piden que la calcule, me dicen cómo se calcula nada más. Entonces, desde 0 hasta 1, la roja es techo, es decir, f de x es techo. Entonces, desde 0 hasta 1 tenemos f de x menos g de x de x. Más, desde 1 hasta 3 empieza la verde a ser techo y piso la roja. Entonces tengo que hacer desde 1 hasta 3 de g de x, que era la verde, menos f de x de x. Y listo, eso es lo único que me pide. Bueno, en la pregunta 3 tengo que encontrar una primitiva. Y arriba tengo x cuadrado y abajo tengo una raíz que la voy a poner para arriba para que sea más fácil. Entonces me va a quedar más fácil integrar x cuadrado por 5 más x cubo a la menos un medio, porque estaba abajo y yo la subí, de x. Esto es un claro caso, me comí un 2. Esto es un claro caso de sustitución, porque acá tengo un x cubo y afuera tengo un x cuadrado. Si derivo el x cubo me queda x cuadrado. Entonces vamos a hacer un caso de sustitución. Vamos a decir que yo llamo a u lo que está dentro del paréntesis, siempre es la mayor potencia, 2x cubo. Entonces, de u es el 5 se me va porque es una constante, 3 por 2, 6, x cuadrado de x. Vuelvo a mirar y tengo x cuadrado de x, pero el 6 no lo tengo. Entonces lo paso para el otro lado dividiendo. Y me queda x cuadrado de x que sí lo tengo. Entonces, esto me va a quedar la integral de 1/6, que lo mando para afuera. X de x es lo mismo que de u. Y dije que esto era u a la menos 1/2. Y esto es muy fácil de integrar. Tengo 1/6. Acá le sumo 1, es decir, que me va a quedar u a la 1/2 y dividido 1/2, que es lo mismo que multiplicar por 2. Y esto tiene una constante. Entonces, se me simplifica con y me queda 1/3 de la raíz de u. En vez de poner raíz de u, vamos a poner raíz de lo que realmente era u, lo que había puesto acá, 5 más 2x cubo. Y esto le sumamos c y esa es la respuesta. Bueno, en la pregunta 4 me pide el conjunto de puntos de intersección de dos gráficos que son una parábola y una recta. Entonces, siempre que me pide puntos de intersección, los puntos de intersección son iguales para una función que para la otra. Por eso, tenemos que igualar las funciones. 2x más 24. Paso todo para allá. X cuadrado menos 2x menos 24 es igual a 0. Y ahora uso la fórmula de la resolvente o de Bhaskara para poder saber cuáles son las soluciones en x. Entonces me va a quedar menos b más menos raíz
de b cuadrado menos 2 al cuadrado, 4 menos 4 por a por b por c. Esto es 4 por 1 y menos por menos más 4 por 24, 96, me distraje, sobre 2 por 1, 2. Entonces esto es 2 más menos 10, porque esto me da 100, sobre 2. Quiere decir 2 y 10, 12, dividido 2, 6 es 1. 2 menos 10 es menos 8, dividido 2 menos 4. Puntos en X, puntos en Y, lo ponemos en cualquiera de las dos. Me conviene elevarlos al cuadrado directamente. Entonces una respuesta va a ser 6 y 6 elevado al cuadrado. Y la otra va a ser menos 4 y menos 4 elevado al cuadrado. Y el conjunto solución es ese. Acá lo dan al revés. Este primero y este segundo es exactamente lo mismo. Bueno, la pregunta 5 me da una función exponencial y me pide la función inversa. Bien, la mejor manera de sacar la función inversa, la más rápida, es donde dice y o f de x ponemos x y donde dice x ponemos y despejamos. Es decir, que me quede que e a la 1 sobre y más 3 es igual a x en este caso. Ahora, yo tengo que despejar y está acá arriba. Entonces la manera de bajarlo es aplicar logaritmos, porque acuérdense que una de las propiedades del logaritmo es, si yo aplico logaritmo a la base, la potencia pasa multiplicando. Entonces acá podría aplicar cualquier logaritmo, pero voy a aplicar logaritmo natural, porque como tengo la e, si el logaritmo tenía la misma base que el número que tengo, me da 1. Entonces acá es logaritmo de x. Esto es 1. Quiere decir que me va a quedar 1 sobre y más 3 es igual al logaritmo de x. Necesito y arriba, así que paso todo multiplicando y logaritmo para acá. Los cambio de lugar. 1 sobre el logaritmo de x es igual a y más 3. Y ahora este más 3 pasa restando para allá y entonces me queda 1 sobre el logaritmo de x menos 3 es y esa ya es f a la menos 1. Entonces f a la menos 1 es 1 sobre el logaritmo de x menos 3. Si la imagen D y me da una función exponencial es el intervalo de 3 a más infinito, entonces B, hay funciones que ya tendrían que tener como claras en la cabeza la forma que tienen. La función exponencial es una función que crece muy rápido, que vamos a hacer acá f de x igual e a la x, que si x es 0 pasa por 1 y que si en este caso x es 1 es e, que es menos de 3. Entonces es una función que hace chum así para arriba. Acá tiene la asíntota horizontal. Acá en más 0 en este caso. Ahora, vamos a ver la función que dan. La función que dan, y disculpen los ejes torcidos, la función que dan dice que es el intervalo. La imagen, acá la imagen es desde 0 a más infinito, la imagen es desde 3 a más infinito. Es decir que el que antes era la asíntota horizontal, que antes teníamos en 0, ahora la tenemos en 3. Es decir que 4e a la x menos b, este menos b es lo mismo que más 3. Para que esto sea más 3, b tiene que ser negativa y 3. Entonces b es menos 3.
b igual a menos 3. Y la función va a estar subida ahí arriba. Así. Hay funciones que directamente tienen que hacer el análisis rápido, porque además en final tiene muchas, no sé por qué lo borré, muchas preguntas. Entonces hay cosas que están hechas para que las hagan directamente. Esto es un corrimiento en i. Acuérdense que eso es un corrimiento en i, y el corrimiento en i tiene el signo que lleva. Si es menos b, el corrimiento es para abajo. Si la imagen la tengo arriba es porque b era negativo, entonces es menos b. ¿Sí? Bueno, acá me dan una raíz de una cuadrática y me piden la función derivada. Voy a escribir f de x como 7 menos 2x cuadrado a la 1/2. Pasarlo a potencia, la raíz es mucho más fácil para derivar. Entonces, vamos a derivar. Tengo una función compuesta, ¿sí? Vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Entonces, primero derivo la potencia. La potencia la bajo directamente y todo lo que tengo acá, sin mirarlo, va a 1/2. Menos 1 es menos 1/2. Y ahora sí, tengo que derivar lo que está acá dentro. El 7 se me va porque es una constante y entonces me queda menos 2 por este 2 que baja acá y x a la 2 menos 1, que es 1. Vamos a ordenar un cachito esto. Este 4 lo puedo simplificar con este 2 y entonces arriba me van a quedar menos 2x y abajo, porque tengo un menos acá, una raíz de 7 menos 2x cuadrado. Y esa es la derivada. Bueno, acá me dan una función homográfica y me piden las ecuaciones de las asíntotas. Bueno, a ver, f de x es 2 más 3x sobre x menos 6. El dominio de esta función es los reales menos el 6. Entonces yo voy a tener un problema en x6. Esa va a ser la asíntota vertical, porque yo no tengo ninguna manera, la asíntota vertical es en x, es decir, que este corrimiento en y ni me importa. No tengo ninguna manera de factorear el de arriba, porque es x a la 1, y simplificarlo con el de abajo. Cuando yo tengo una función homográfica, así que directamente es el número que me hace 0 la parte de abajo, que es 6. Entonces, si quiero estar recontra segura, así de paso repasamos esto, para encontrar la asíntota vertical tengo que hacer el límite para x tendiendo a ese número de 2 más 3x sobre x menos 6. Si x tiende a 6, esto me queda 2, está bien. Y esto, lo de abajo tiende a 0, lo de arriba es un número, entonces un número y el denominador tiende a 0, divido por 0, tiende a infinito. Infinito más 2 es infinito, quiere decir que 6 era la asíntota vertical. Entonces tengo una asíntota vertical en x6. Y la asíntota horizontal en una homográfica es este número dividido los coeficientes de x a la 1, porque es una homográfica. Entonces, si tuviera esto solo, la asíntota horizontal sería 3. Pero acá sí la asíntota horizontal es en y. Entonces, tengo un corrimiento en y de 2 para arriba. Quiere decir que 3 más 2 es 5.
Entonces, la asíntota horizontal la voy a tener en y igual 5. Si lo quiero probar, tengo que hacer el límite para x tendiendo a infinito de 2 más 3x sobre x menos 6. Si tiende a infinito esto, el límite es 2. Y acá, si lo tiendo a infinito, me queda 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, tengo que dividir por la máxima potencia, que en este caso es 1, así que me queda así. Esto me queda 1, esto me queda 3 y esto se me hace 0. Entonces me queda 2 más 3, 5. Y ahí tengo la asíntota horizontal. Bueno, me dan una función trigonométrica, la función seno, una función sinusoidal. La función seno es así, ¿sí? Me lo piden justamente entre 0 y 2pi, así que más fácil imposible. Y cuando es 1, esta función lo puedo ver ahí, pi sobre 2, o recordamos que esto es 2pi, o si no, hacer la circunferencia trigonométrica, tricky, y acá el seno es 1, entonces es ahí más toda la vuelta. Quiere decir que es en pi sobre 2 más 2k pi. Entonces, me pide que seno de 2x menos pi sobre 4 sea igual a 1. Quiere decir que esto, 2x menos pi sobre 4, tiene que ser igual a pi sobre 2 más 2k pi, porque dijimos que era donde se hacía 1 la función. La función seno no vuelve a ser 1 hasta que se repite. Entonces, esto me queda 2x, menos pi sobre 4 pasa sumando, pi sobre 2 es 2pi sobre 4, así que más 1, 3pi sobre 4, 3pi sobre 4 más 2k pi. Ahora pasa dividiendo este 2, entonces me queda 3pi sobre 8 más k pi, porque acá se elimina el 2. Estos serían los x. Ahora tengo que ver qué x pertenecen a este intervalo. Como lo tengo en pi sobre 8, lo más fácil es poner acá que esto es lo mismo que 16 pi sobre 8. Para que cuando haga las cuentas me quede clarito si está dentro o está fuera. Entonces, el primero, si k es 0, me queda 3 pi sobre 8. Perfecto, 3 pi sobre 8 es una solución. Si k fuera menos 1, acá tendría 3pi sobre 8 menos 8pi sobre 8. Y sería menos 5pi sobre 8, que está fuera, ¿sí? Está de este lado. Entonces no me sirven los negativos. Vamos con el 1. Es chiquitito el intervalo que me dieron. Si k es 1, tengo 3pi sobre 8 más pi, que es lo mismo que 8pi sobre 8, y esto es 8 y 3, 11. 11 pi sobre 8. 11 pi sobre 8 está dentro porque es hasta 16 pi sobre 8. Entonces 11 pi sobre 8 también está dentro. Y nada más, porque si a 11 pi sobre 8 le vuelvo a sumar 8 pi sobre 8, tengo 19 pi sobre 8. Y 19 es más grande que 16. Entonces, listo. Este es el intervalo. 3 pi sobre 8 o 3 octavos de pi y 11 pi sobre 8 o 11 octavos de pi. Bueno, acá en el 10 me pide una primitiva de f de x más 5 por coseno de x. Bueno, acá me faltó de x, ¿no? Tiene que decir con respecto a qué está integrando.
Bien, esta evidentemente es para hacerla por partes, porque no puedo, una no es derivada de la otra, así que no la puedo hacer por sustitución. Por partes tengo que elegir cuál es la que voy a derivar y cuál es la que considero derivada. Siempre que tenga una potencia voy a derivar esa, y siempre que tenga una función trigonométrica va a ser la última que voy a elegir para derivar, porque la función trigonométrica va de coseno a seno, de seno a coseno, de coseno a seno, de seno a coseno, así, y entonces se me complica. Vamos a elegir entonces que esta sea f de x y que esa sea g de x. Las vamos a ordenar, vamos a decir si f es x más 5, entonces su derivada es 1. Y esta es g'. Si g' es coseno de x, es porque si yo integro coseno de x me da seno. Acá, siempre en las funciones trigonométricas, volver a ver, la derivada del seno es el coseno, listo. Que no haya un problema de signos, porque como de coseno la derivada es menos seno, revisar que queden bien los signos ahí. Bien, las que teníamos en la función eran esta y esta, es decir, no son las que vamos a usar ahora. Acuérdense que esto era la integral de f por g' es igual a fg menos la integral de al revés de estos, f'g. Por eso es que marco cuáles son los que ya usé. Entonces, esto me va a quedar igual a fg, los dos de este lado. Para eso los ordeno, para que gráficamente también lo recuerde, menos la integral de los que no están marcados, 1 por seno de x, que es lo mismo que seno de x. Entonces, esto que estaba acá me queda igual, x más 5 por seno de x, y ahora menos la integral o la primitiva de seno es menos coseno, porque si yo derivo coseno es menos seno, entonces se me iría con el signo. Y acá más una constante. Quiere decir que esto es x más 5 por el seno de x más el coseno de x más una constante. Esa es la primitiva. Y ahora busco entre las opciones, puede ser esto más 5, más 8, más cualquier constante. En este caso, bueno, es más 0. ¿Sí? Es como si ahí tuviera un 0. Así que es esa. Bueno, en el 11 me piden que encuentre un área, ¿sí? Que haga, entonces, que integre entre 0 y 1 2x menos 1 a la cuarta de x. No subestimen esta función. Esta es una función compuesta. Entonces vamos a hacerla por sustitución. Vamos a hacer que u sea 2x menos 1 y entonces du es 2 de x. Quiere decir que tengo que pasar un medio, ¿sí? Tengo que pasar este 2 que me molesta dividiendo. Y ahora sí, entonces tengo un medio entre 0 y 1 de, y la pasé a una función simple. Le saqué la parte compuesta que tenía. Ojo con ese un medio, que es lo que más rápido se comen. Entonces, un medio acá me va a quedar u a la 5 dividido 5 entre 0 y 1. Es decir, que lo que yo tengo que hacer es un medio, o un décimo en realidad, porque es 2 por 5. Entonces me va a quedar 2x menos 1 sobre 10, ¿sí? Esto a la
quinta. ¿Estamos? Le puse el 10, 2 por 5 y reemplacé u por el 2x menos 1. Y esto lo necesito entre 0 y 1. Es decir, que me va a quedar, empiezo con el 1, 2 menos 1 sobre 10. Espera un cachito, el paréntesis se me fue la mano. Sobre 10, ahí está. 2 por 1, 2, menos 1 a la quinta, vamos a hacerlo por pasos, menos, y el otro tengo 2 por 0, 0, menos 1 a la quinta. Es decir, que esto me va a quedar 2 menos 1, 1 a la 5, 1 sobre 10. Y acá menos 1 a la quinta es menos 1. Con ese menos se me hace más. Y me queda igual. 1 más 1, 2. Esto me da 2 décimos, que lo podemos simplificar y es un quinto. Entonces el área pedida es un quinto. No sé quién hizo esto, pero el que lo hizo puso 2 quintos porque se comió este menos un medio seguramente. Bueno, en la pregunta 12 me da una función y me dice que la ecuación de la recta tangente, me pide la ecuación de la recta tangente en el punto abscisa x menos 2. Primero vamos a buscar en qué punto me la pide. Es x menos 2 y cuál es y de ese punto, porque después lo voy a necesitar. Acuérdense que la ecuación de la recta tangente es de la recta, no de la recta tangente, es mx más b. La pendiente la voy a encontrar con la derivada en el punto menos 2. Y b lo voy a usar, lo voy a encontrar haciendo que la función, especializando la función en el punto menos 2. Y ahora vamos a ver f de menos 2 cuánto me da. Entonces, lo primero que hago es f de menos 2. Es el mismo punto siempre en la función que en la recta tangente. Lo comparten el punto, ¿sí? Por eso es que puedo usar ese punto. Entonces, f de menos 2 es menos 2 menos 1 menos 3 por e a la menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0. Quiere decir que el punto es menos 2 menos 3, el que voy a usar. Entonces, ahora sí, derivo la función. F de x es x menos 1 por e a la x cuadrado menos 4. Es una función, tiene una multiplicación, así que vamos a derivar con la fórmula de la multiplicación. La derivada de la primera, que es 1 por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, que es una función compuesta, e a la x cuadrado menos 4, y por regla de la cadena derivo el x cuadrado menos 4 también. Ahora necesito para la pendiente que esto esté especializado en menos 2. Entonces me queda e a la 0, que es 1, más menos 2 menos 1 menos 3. E a la 0, otra vez 1, por 2 por menos 2 menos 4. Y esto me da 1 menos por menos más, 3 por 4, 12. Es decir, que la pendiente es 13. Entonces ya sé que me queda y igual a 13x más b. Ahora para encontrar b uso el punto este. Entonces menos 3 es igual a 13 por menos 2 más b. Menos 3 es igual a menos 26 más b. Pasa sumando al otro lado. Menos 3
más 26 es 23, entonces ya tengo b. Quiere decir que la recta tangente es 13x más 23. Y ese es el resultado. Bueno, a ver el 13. Si la integral entre 1 y 3 de f de x es menos 3, entonces me pide la integral de 6 más f de x de x. Bien, esto es lo mismo que escribirlo así, 6 de x, lo separamos, más esta integral de acá. Esta integral de acá es igual a menos 3, me dijeron. Es decir, que de esta me despreocupo. Esta es la primitiva, es 6x. Entonces, esto me quedaría 6x desde 1 hasta 3 menos 3. Esto empezamos en 3, 6 por 3, 18, menos 6 por 1, 6, menos 3. 18 menos 6 es 12, 12 menos 3 es 9. Y listo. Bueno, acá me pide el conjunto de positividad de una función logarítmica. Acostumbrémonos a dibujar las funciones, aunque sea en nuestra cabeza. En vez de f de x vamos a poner y. Y la función logaritmo de x es una función que si x es 1, el logaritmo es 0, tiene el dominio mayor que 0, y si x es e, me da 1, chunk. Esta es la asíntota y es una función que hace así. Entonces, me piden que logaritmo de x menos 4 sea positiva, porque me piden el conjunto de positividad. Esta función es positiva, es mayor que 0, desde 1 hasta más infinito. Entonces yo necesito que x menos 4 sea mayor que 1, con lo cual necesito que x sea mayor que 5. Y ese es el resultado, puesto así o puesto como intervalo desde 5 hasta más infinito. Y ese es el resultado. Si lo quieren probar, ponen un número entre 5 y más infinito y ven que el logaritmo les va a dar positivo. Bueno, si la derivada de la función es y me da una derivada, entonces los extremos locales que alcanza son, primero, acordarse que los extremos locales son los puntos donde la derivada es 0. Es decir, tenemos que igualar esa función a 0 primero. Entonces, f' de x es e a la x más 1. Vamos a ver en qué puntos esto se me hace 0. La tengo de forma factorizada, así que es fácil de ver. Esto nunca va a ser 0, porque esto siempre es positivo. La función e a la x es una función así. Entonces, esto va a ser siempre positivo. Y si es positivo y le sumo 1, más positivo todavía. Esto nunca va a ser 0. Si x es 0 me da 1, si x es negativo me da una fracción que se me acerca muchito a 0, pero nunca va a ser 0. Y si x es positivo va a ser cada vez más grande, pero nunca es 0. Entonces este me salva las papas del fuego. El único punto en el que se me hace 0, entonces es en el punto 4. Es decir que el grafiquito de Bolzano va a ser muy simple. Esta es la derivada.
la función no tiene problemas de asíntota, así que en X, asíntotas verticales, así que es de menos infinito a 4, en 4 se hace 0 y de 4 a más infinito. Entonces, pongo un punto que sea de menos infinito a 4, por ejemplo 0. Si X es 0, acá tengo e a la 0 que es 1 más 1, 2, esto es positivo. Y acá tengo el punto era 0 menos 4 negativo. Es decir que la función baja. Y acá de 4 a más infinito, por ejemplo 5, esto es e a la 5 es positivo, más 1, esto me va a quedar positivo. Y acá 5 menos 4 es positivo. Y entonces acá la función sube. Quiere decir que acá tiene un mínimo y es único. Entonces, en X igual 4, la función tiene un mínimo y nada más. ¿Tiene un mínimo? No. Un mínimo en X4 y no tiene máximo. Esa es la correcta. Tiene un mínimo en X4 y no tiene máximo. Bueno, el 16 me dicen si f de X es 1 sobre X. Bueno, 1 sobre X más 3 y g de X es 9X, entonces f compuesta con g de X es igual a, tomo f, 1 sobre X, en vez de X pongo g y sigo con f. Y esa es la función compuesta, no tiene más secretos. 17. Sea f de x me da una función lineal. F de x igual a 2x menos 6. Y me pide el punto donde el gráfico corta la función al eje x. Al eje x me está pidiendo la raíz de esta. Es para arriba. Me está pidiendo la raíz de esta función. Entonces tengo que igualar a 0. 2x menos 6 es igual a 0, 2x es igual a 6, x es igual a 3. Y como es una raíz, el y es 0. Entonces es 3 de x, 0 de y. Y esa es la respuesta. Bueno, tengo que determinar el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tales que esta función homográfica sea menor que 0. Bueno, la dieron fácil porque la dieron directamente menor que 0. Si hubieran puesto un número acá, hay que pasar el número restando o sumando, depende del número, para este lado. Lo que no hay que hacer es pasar esto, multiplicando para allá, porque entonces pierdo una opción. No sé si esto es positivo o negativo, entonces no sé si el signo me queda así o se da vuelta. Entonces lo que hay que hacer acá es con la regla de los signos. Si necesito que esto sea negativo, quiere decir que el de arriba tiene que ser positivo y a la vez el de abajo tiene que ser negativo para que sea más por menos, o el de arriba tiene que ser negativo y a la vez el de abajo tiene que ser positivo para que sea menos por más. Entonces, acá x tiene que ser mayor que 2 y a la vez menor que menos 3. Vamos a poner los números ahí, menos 3 y 2. Tiene que ser mayor que 2 y a la vez menor que menos 3. No existe. Vamos acá. X tiene que ser menor que 2 y a la vez x tiene que ser mayor que menos 3.
Es decir, tengo el menos 3 ahí, el 2 acá. X tienen que ser más chiquitos que 2, van para allá. Y a la vez más grandes que menos 3, va para allá. Quiere decir que este es el conjunto solución entre menos 3 y 2. Lo pruebo entre menos 3 y 2, es fácil de probar porque está el 0. Si pongo 0 ahí, me queda menos 2 tercios, que es más chiquito que 0. Es decir que está bien. Bueno, a ver, tengo una función cúbica, f de x igual x cubo más 3x cuadrado, y me pide dónde es decreciente. Entonces, yo, para saber si es creciente o decreciente, eso tiene que ver con los vértices. Vamos a dibujar un cachito de esta función primero. La voy a factorear. X cuadrado y me va a quedar x más 3. Entonces, tiene una raíz en 0 que es doble y una raíz en menos 3. Es decir, que si yo la voy a dibujar, tiene en 0 una raíz donde rebota y en menos 3 atraviesa. Vamos a poner un punto cualquiera, por ejemplo, ¿qué pasa si x es 1? Si x es 1, esto es positivo y esto es positivo, ese que viene desde arriba. Entonces la función va a ser así. Ahí va a rebotar y a mí me rebota y a vos te explota. Ahí va para abajo. Este es el dibujo de la función. Ahora, esta función, ¿dónde decrece? Decrece acá, ahí, y después vuelve a crecer. Necesito saber cuál es ese punto. Entonces, en ese punto tengo una derivada 0 porque es un máximo. Así que vamos a derivar la función. Entonces, la derivada de la función va a ser 3x cuadrado más 6x. Si factoreo esto, saco factor común 3x, acá me va a quedar x más 2. Quiere decir que esto se hace 0 en 0 y sí, ahí tengo un mínimo, y en menos 2, este es el que me interesa, porque ahí es el que tengo un máximo. Lo tengo porque lo tengo dibujado, no necesito hacer ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. En realidad, en este caso, ya lo tengo dibujado. Entonces, la respuesta correcta es desde menos 2 hasta 0 es decreciente. Si lo quisiera probar acá, yo necesito que la derivada sea negativa. Esa es otra manera de hacerlo. Entonces, cuando derivo, necesito que esto sea negativo. Para que esto sea negativo, tengo que la derivada es 3x por x más 2. Para que esto me dé negativo, esto tiene que ser negativo y esto tiene que ser positivo o al revés. Entonces, 3x tiene que ser menor que 0 y x más 2 tiene que ser mayor que 0, o 3x tiene que ser mayor que 0 y x más 2 tiene que ser menor que 0. Es decir que para que esto sea menor que 0, x tiene que ser negativo y a la vez x tiene que ser mayor que menos 2. Entonces, ahí tengo menos 2, ahí tengo 0, los x menores que 0 y mayores que menos 2. Y entonces tengo ese intervalo. Y acá necesito que x sea positivo y que sea menor que menos 2 y 0.
X mayores que 0 están para allá y más chicos que menos 2 están para acá. Nunca se juntan, este es conjunto vacío. Entonces esa es la respuesta. Hay dos maneras de hacerlo. Pongo las dos para que se acostumbren también a ver el dibujo, que a veces es fácil. Bueno, a ver. Si la recta tangente al gráfico de una función en el punto abscisa x1 tiene la ecuación igual 7x menos 4, entonces los valores de f de 1 y de f' de 1 son, bueno, f' de 1 es la pendiente de la recta tangente, es decir, que va a ser 7. Entonces, f' de 1 ya sabemos que es 7, porque es la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo calculamos el valor de 1? Bueno, si yo tengo una función y tengo la recta tangente a esa función en ese punto, el valor en y de la recta tangente en ese punto y el de la función es el mismo. Entonces hacemos esto en el punto 1. Entonces me queda 7 por 1 menos 4 igual 3. Entonces, f de 1 es 3. F en 1 es 3 y f' en 1 es 7. Y terminamos con este parcial. Final, perdón. Suerte, muchos éxitos.